¿Qué tal, queridos viajeros? Somos Alfonso, Gonzalo. Guille. y Sargos de Remas. Yo creo que en una de las charlas que más ganas tenía que hacer, porque hoy vamos a hablar de, para mí, una de las mejores películas de superhéroes, ya no de los X-Men, sino de superhéroes. Creo que la gente se suele olvidar un poquito de ellas cuando se hacen rankings de estos de ranking 3, ranking 10. No. X-Men Días de un futuro pasado, para mí, es un peliculón de superhéroes. Y hoy venimos a hacerle la justicia que se merece y vamos a decir qué nos parece ya, después de un tiempo de que se estrenó, y en una época en la que, por lo visto, volveremos a ver a los X-Men originales, que es el momento de grabar este podcast a las vísperas de Avengers Doomsday. En fin, querido viajero, nos escuches en el presente o en el futuro. Este es un canal en el que hablamos en plan colegas de cine, de series, así que si te gustan este tipo de podcast, estás muy invitado a suscribirte. Y si te gusta la saga X-Men, bueno, pues ya tenemos varios vídeos hablando de las películas anteriores. Así que nada, si no es por un motivo o por otro, estás muy invitado a unirte y bienvenido. Si al final también te lo pasas bien y terminas el podcast, pues estaremos encantados de saber qué opinas tú de la reseña y de la película. Y poco más que decir, es un podcast intenso, lleno de emociones, lleno de cosas de las que quiero hablar, así que vamos a empezar ya mismo. Chicos, yo tengo mucho que decir de esta peli. Entonces, me lo voy a hacer de la siguiente manera esta vez. ¿Por qué tema queréis empezar hablando? Voy a dejar que abarquemos los temas que queráis que son más importantes, y yo si veo que hay algo que se queda en el tintero, procuraré añadirlo. Así que, ¿por dónde queréis empezar a hablar de esta peli? la verdad es que hay bastantes cosas que se podrían empezar. Tenemos todo el tema del futuro, tenemos el tema de el viaje al pasado que hay, tenemos los villanos, o no sé, puede hasta empezarse hablando de cómo está realizada la idea y demás. Bueno, tú sabes que esto es una adaptación de un cómic homónimo, ¿no? De Chris Claremont No, y ¿Tú has John Byrne. leído ese cómic? No me he enterado. Si tú has leído ese cómic. Yo no. ¿Y tú, Sergo? Yo no he leído el cómic de Días de un futuro pasado, pero sé de qué va y los cambios que hacen, que básicamente es lo mismo, pero en el cómic la que viaja en el tiempo era la Gata Sombra, o Kitty Pryde, como la conoce casi todo el mundo, y la persona cuya muerte había que evitar no era la de Bolivar Trask, sino del senador Kelly, un personaje que salió en X-Men 1. Luego hubo una adaptación en la serie animada de los 90, que el que viajaba en el tiempo era Bishop, y en esta película, como no podía ser de otra forma en la saga de X-Men cinematográfica, pues tenía que ser Lobezno el que viajase en el tiempo, pero la premisa es la misma, el futuro se ha ido a la puta mierda, los Centinelas han arrasado con todo, y hay que cambiar el pasado para que eso no ocurra. Entonces, está muy bien porque a mí me flipa siempre el tema de combinar cosas, y claro, cogen el argumento de ese cómic y lo adaptan a la saga cinematográfica y te juntan en el pasado la versión de primera generación y luego en el futuro el reparto original, que bueno, ya veremos si luego eso está balanceado o no. ¿A vosotros qué os parece esta premisa, el rollo de juntarte a dos repartos, a dos versiones del equipo? A mí me gustó, pero en general hay que admitir una cosa. Las líneas temporales de todas las películas de X-Men en general no tienen ningún sentido. Yo opino lo mismo. Sí, Estoy bastante de acuerdo. sí. Es un fallo gordo Entonces, de esta peli. Aquí intentaron hacer como una especie de reinicio y tal, pero no les salió bien y según fueron saliendo más películas, cada vez fueron siendo más desastres. Tanto desde un punto de vista de humor como desde un punto de vista de seriedad, la línea temporal es un desastre. Y ya a este paso que no lo arreglen, es decir, que se acepte que simplemente es un desastre y ya está. Entonces, De hecho, las de Deadpool han abrazado mucho ese concepto de que el concepto es un de queso desastre, Gruyère. sí. Si lo dicen Deadpool 1, que ya llegará pronto al canal, Aquí vamos a ver cuando dice Coloso que le van a ir a velar con el profesor. ¿Vamos a ver a Stuart o a McAvoy? Es que las líneas de tiempo son tan confusas. Eso ya veréis que lo dice en la peli. Pero de todas maneras, ¿creéis que esta película fue la que inició los problemas o ya venía de antes? Porque en el No. podcast de primera generación nos pasamos un buen rato criticando eso. A ver, desde el momento en el que hicieron tan rápidamente un reboot con nuevos actores
ambientándolo en cierto punto y no terminar de tener claro si era un reboot o si era parte del mismo universo, si no lo era, si sí lo era, ha sido un desastre, ¿sabes? Entonces... Yo fíjate que para lo difícil que era, dentro de que no sale para nada bien parada, hace un ejercicio, un esfuerzo de unificarlo todo, porque aquí te confirma que sí, que el joven Charles era el James McAvoy y que el joven Magneto era Michael Fassbender. Te logran o te intentan al principio... Ah, por cierto, vamos a estripar toda la peli. Vamos a decir spoilers. Es una película de 11 años cuando grabamos esto. Vamos a contarlo todo. Así que si no la has visto, muy recomendada. Es un peliculón. Hecho este aviso. Al principio te intentan unir lo de la mística hermana de Charles con la villana. Pero es rarísimo porque explica Charles y Magneto. No, es que mató a Bolivar Trask. La capturaron, le sacaron sangre. A partir de ahí hicieron que los centinelas pudiesen cambiar de forma y de poderes. Y Charles explica que lo importante en esta película es evitar que Mística mate. Y claro, habla de Mística a los demás miembros de los X-Men, a Sendero de Guerra, a Coloso, a Kitty Pryde, al Hombre de Hielo, como si no la conocieran. Y cuando está hablando de Mística, de Raven, de no sé qué, no sé cuántos, parece que está hablando de un personaje del que los demás X-Men jamás han oído hablar. Hasta que el propio Logan dice... No, esa fue la primera vez que mató y no sería la última. Eso es un punto raro, pero bueno, logran como darte a entender que hasta ahora Charles nunca les había contado el origen de Mística. Raro, pero sí que por lo visto son las dos líneas de tiempo, son las mismas. Otro detalle curioso. ¿Qué otra incoherencia hay con justo la película que venía antes en la saga X-Men? Es un detalle, pero está ahí. ¿Qué incoherencia tiene con la anterior? Déjame pensar. La de Lobezno, tiene que ver con Lobezno. ¿Lobezno inmortal? Sí. Es como que se va todo muy a la p*** rápidamente. Eso también, es verdad. De pronto estamos en Terminator, pero... Logan aquí otra vez tiene las garras de metal. El Lobezno inmortal perdió las garras de adamantium. Tienes razón. Que eso en la época dijeron que Magneto cogió y le removió el adamantium, pero fíjate que eso era muy fácil de meter. O lo metías en la escena post-créditos de Lobezno inmortal, o lo metías en un plano rápido en esta película. Se les olvidó. Tienen tantas cosas por tener en cuenta que se les olvidó ese detalle. O sea, que ese detalle lo explican, supuestamente. Ese detalle pero no lo explican, no lo muestran. ¡Eso lo explica en el cómic! Efectivamente. ¡Ah, la mierda ya! Creo que fue Bryan Singer el que dijo, no, es que Magneto cogía a Logan y le removió el adamantium para que volviese a tener las garras metálicas. Vamos, que tienes que ir a las entrevistas. Sí, efectivamente, es lo que denuncia tanto agujeros de guión, que si tú no ves las entrevistas en el momento, porque eso solo lo puedes ver en el momento, no te enteras. Bueno, hoy en día con ChatGPT le puedes preguntar, ¿cómo es posible que Logan tenga garras de adamantium en esta peli? De todas maneras, ¿qué os parece la estética del futuro? Porque a mí en su momento, cuando la vi por primera vez, con todos sus contras, me gustó. Me gustó esta estética apocalíptica, rollo Terminator. ¿Pero a vosotros qué os parece? A mí me parece que la trama del futuro está un poco desaprovechada. Realmente solo nos enseñan un set, que es como un mapa de un shooter, que tiene una zona exterior y una zona interior, y no nos enseñan nada más del futuro. Sí, la verdad es que se tiran muy poco tiempo. Te lo establecen y luego tiran pa'lante para toda la trama de viajar al pasado. Yo estoy de acuerdo que ese es otro fallo de la peli. Es decir, cuando se anunció la película, porque claro, esta película es una respuesta a Vengadores, ¿eh? Fox tenía los derechos de los X-Men en esta época y decían, tenemos que poner toda la carne en el asador para hacerle competencia a los Vengadores. Y recuerdo un mogollón de entrevistas y fotos de todo el reparto de la clásica con los de primera generación y a Hugh Jackman levantando el pecho diciendo, no tal, hemos juntado 2 generaciones, esto va a ser un evento, estoy encantado de estar aquí. Y claro, luego ves la peli y si estás esperando ver mucho a Ian McKellen otra vez, si estás esperando ver mucho a Patrick Stewart otra vez, si estás esperando ver a Shaun Ashmore como el Hombre de Hielo otra vez, o a Ellen Page, bueno, actualmente Elliot Page como Kitty Pryde, ya no hablamos ni de Halle Berry. Tormenta que ya queda reducida a Cíclope. Aparece para hacer 2 cosas. Bueno, alguna cosa hace, es verdad. Luego en la batalla hace alguna cosa, pero si tú estás esperando ver al caso original, más allá de Hugh Jackman, la película decepciona. Las cosas como son. Te lo compensa, pero coincido con Gon. Vemos muy poco del futuro, más allá de esa primera escena inicial, que por cierto me encanta. O sea, me gusta de lo poco que vemos, porque se pinta como algo aterrador. De hecho, me he dado cuenta esta vez que la he visto que el campo de
donde tiene a los mutantes marcados como en el cómic es en Central Park, pero claro, a partir de ahí, en efecto, pasan a Moscú, vemos al equipo este de Kitty Pryde y Bishop huyendo de los centinelas para presentarte el tropo este de los viajes en el tiempo, y a partir de ahí van a China. Y como ha dicho Gonzalo, pues a partir de ahí es todo el escenario que vemos en el futuro. Y claro, te preguntas, si en Lobezno Inmortal todo estaba normal, ¿cómo demonios en unos 10 años, porque esto ocurre como en el 2023, cómo demonios se ha ido todo a la mierda tan rápido? Son 10 años. Y otra cosa, fíjate que mola mucho, pero a ninguno le escama los poderes de los centinelas. Es el centinela de Thor. Es un poco el centinela de Thor, es verdad, el destructor. Son completamente el centinela de Thor. Centinelator. Sí, si no es por el parecido con el destructor o con el parecido con Sí, el es el Terminator, es el Destructor de Thor, centinelator. ¿vale? Pues mira, a mí me mola mogollón que los centinelas sean tan imparables, porque hace que les tengas mucho miedo en la peli. Lo que pasa es que yo me pregunto, si son tan poderosos, porque los X-Men no les duran un par de asaltos, los X-Men, ¿cómo demonios han aguantado tanto tiempo? Porque vemos que en cuanto se estacionan un poquito, los centinelas les descubren, vemos que van con los trajes estos como futuristas a todas partes, vemos que no tienen como gran cosa, y si los centinelas son tan indestructibles y tan imparables, se me hace muy raro que hayan aguantado tanto tiempo sin morir todos. Y de hecho varios han muerto ya. Esa bestia te dicen que ha muerto, por ejemplo. La verdad es que el rondador nocturno tuvieron que morir porque ni están ni se les esperan. La verdad es que a mí me hubiese resultado interesante que esta película hubiese sido más el tema de intentar llegar a la máquina del tiempo, como se supone que ocurre, por ejemplo, en la serie de animación, ¿no? Tienen que llegar hasta el lugar donde tienen la máquina del tiempo y utilizarla para poder cambiar el pasado y que no ocurra eso. Aquí Así hubiésemos tenido tu posibilidad de ver cómo es el futuro apocalíptico este. Aquí hay que hacer una pausa respecto a lo que dices, Alfonso. Y os lo voy a preguntar, ¿alguno se ha visto el corte de Pícara? El corte de Pícara. El corte Sí, de Pícara es claro. una versión de la peli en la que Anna Paquin aparece mucho más con un traje blanco, porque Anna Paquin estuvo en los carteles de promoción, estuvo en los trailers, y en la versión final aparece al final, cuando se ha resuelto todo, en una escena. Ni siquiera tiene diálogos, aparece una escena ahí con Bobby y ya está, no aparece más. De hecho, eso luego salen los créditos, no os lo perdáis. O sea, sale como unos segundos en la peli y salen los créditos antes que muchos actores. De hecho, creo que sale antes que Ellen Page en los créditos. Es curioso, la verdad. Muy, muy curioso. O sea, yo tengo entendido que en el... Recuerdo que sale ahí como, hola Logan, en plan de, oh, está viva. Oh, pero eso es todo lo que hace en la peli. Dices que hay una versión en la que hace más cosas. Sí. Existe un corte en el que te explican que cuando le mete el zarpazo Logan a Kitty Pryde, se está desangrando y dicen, mira, o la sustituye a alguien o vamos a perder. Entonces Magneto va a una prisión, la saca de ahí, la lleva hasta China, y entonces a partir de ahí es Pícara que toma los poderes de Kitty para ser ella quien induce a Logan el viaje en el tiempo y se queda hasta el final en el corte de Pícara en principio. Yo no me lo he visto, pero sé que trata sobre eso. Y me parece otro tropiezo de la peli. Es joder, ¿para qué llamas a Anna Paquin si vas a quitar todas las putas escenas? ¿Que te quedaba muy larga la peli? Es que era una película para durar 2 horas y media, o 2 horas y 40 minutos. Es un evento cinematográfico. Estás juntando a 2 repartos, necesitas minutos. Entonces yo creo que eso fue un error. ¿Por qué fue así? Me falta información. Pero yo imagino que eso fue para hacerlo en un formato un poco más cortito y que encajase mejor en el cine. Y me parece un error. A mí a lo mejor no sé cuánto podría haber pedido ella. Que a lo mejor también esa fue otra cosa, que tenían planeado salir a mucho. No es un Robert No Downey sé. Jr. Anna Paquin. No puede exigir No sé. un dineral. ¿Será que no querían quitarle tiempo a Logan para lucirse? Que es una tía que ha ganado un Oscar, ¿eh? Vale, lo que tú quieras. Todos estuvimos de acuerdo en las reseñas de X-Men originales, que era la que menos destacaba de los actores o la que menos nos gustaba. Además, ganó un Oscar a los 11 años, ¿eh? O sea, es que no es un que ganase un Oscar. Vale, Guille. Así. Y Hitchcock nunca tuvo un Oscar, entonces... Pero yo no creo que fuese tema de dinero. Las cosas como son. Ahora, me parece un error no coger todo eso y no meterlo en la película final. Es igual que la versión extendida del Señor de los Anillos. Hay escenas muy buenas que es que no eran para quitarlas. Pero bueno. Yo, pese a todo, me gusta que empiece con el rollo X-Men clásico. ¿A qué me refiero? ¿Recordáis cómo empezaban las primeras de los X-Men? La 1 y la 2.
Sobre todo la 2. ¿Con qué empezaba, dices? En media res, O más bien, ¿cómo empezaba la de X-Men 2? con la acción, de que te pone directamente en situación de cómo es todo esto y después entran los créditos, ¿no? Yo más que eso me refiero a que fue una cosa que me llamó en su momento cuando la vi en el cine, que las pelis de X-Men, la 1 y la 2, empezaban con una voz en off, hablando de la mutación y demás. En la 2 era Charles quien hablaba, y saltaba la intro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el arranque ya es un acierto porque empieza hablando el Charles viejo sobre el futuro, explicándote lo que ha pasado, ves todo ese campo de concentración, ves ese ambiente tan lóbrego, tan destructivo, y empieza la intro. Es una intro a lo X-Men 1 y X-Men 2 con el ADN, y recuperan el tema clásico de John Ottman. Creo que vamos a tener que dejar de utilizar lo de campo D, porque vamos a tener que dejarlo en campo, porque a lo mejor a YouTube no le gusta. Bueno, pero para eso está el sonido de censura. Lo que continúa después del D, campo D con... Pues eso, el con bueno, no se dice. Tendré cuidado. El caso está en que empieza como en las primeras de los X-Men, con el tema clásico, con Charles hablando y con la puerta de cerebro cerrándose. A mí eso ya en su momento me emocionó. Y creo que eso es un poco una forma de... ya visual de decir, mira, todo es la misma saga. Luego ya le meten estos poderes mágico, estupendo, convenientes a Kitty Pryde y Logan va al pasado. El tema de los poderes de Kitty Pryde, ¿queréis comentar algo? Porque aquí se lo sacaron de la manga. Sí, a mí me resultó raro que Kitty Pryde es la que traspasa paredes, pero ¿en qué momento podía ya traspasar mentes al pasado? Pues es otra incógnita más y otra cosa extraña que tiene la peli. Luego es curioso porque dice Charles que va a ir él y dice, no, profesor, su mente reventaría si vamos tan atrás. Y es como Logan, no, y si mandamos a alguien cuya mente pueda aguantar, y es como, Logan, tú te regeneras en el cuerpo, no en la mente. Tampoco tiene demasiado sentido que llegue hasta el pasado. O sea, también debería estar con el cerebro caca, pero bueno. Lo podemos comprar porque es Hugh Jackman y tiene que ser el protagonista y estar en todas partes. Ojo, al final parece que solo estamos sacando fallos, pero es que creo que estos son los fallos que tiene la peli. No sé, ¿hay algún otro momento, alguna otra cosa que os saque un poco de la película o que os haga levantar la ceja? Porque yo ya los estoy numerando. A mí hay un momento que me parece que se carga un poco el clímax de la peli. Soy todo oídos. Bien. Al final tratan de jugar con el, van a ser capaces de cambiar el pasado y salvarles, es como, pero cuando están juntando esas dos escenas de ellos a punto de morir en el futuro mientras están haciendo, ya han cambiado tanto el pasado que los eventos del futuro ya nos la deberían de sudar. A ver, se supone que lo que ocurre en el futuro es que si no lo cambian de una forma concreta, en el momento en el que Logan se despierta, ya se hacen los efectos. Es lo que nos han contado en la película. Si no notan que cambia el futuro, pues es que entonces no... No, claro, pero ellos pueden notar, tú cuando vas por la calle y de repente decides comprarte un helado de un tipo en lugar de otro, dices, noto cómo ha cambiado el futuro. No, tú no lo notas, es decir, pero lo que yo quiero es que todas las cuestiones políticas, todos los eventos que están ocurriendo en el pasado ya son lo suficientemente diferentes como para que el futuro pueda ser completamente diferente. Entonces, ahí se crea como una falsa tensión de si no hacemos esto antes de que... Y por no hablar de que la persona que iba a cambiarlo todo, que es Lobezno, muy pronto en ese clímax llega a Magneto, le hace una camisa de fuerza rellenándole de hormigón armado y le tira a un río, ¿sabes? Es decir, y ya no hace nada más Lobezno. Y están en plan de, ¿va a ser capaz Lobezno de salvarnos? Y si Lobezno ya no está haciendo nada. A ver, la cuestión es que en el momento en el que Lobezno se despierte en el futuro, los efectos del cambio de la línea temporal se efectúan. Y si no lo han conseguido hacer de la forma que se supone que tienen que hacer, pues esos cambios pueden ser malos. Es como yo lo entiendo, al menos. A lo que yo me refiero es que a mí me parece que desde un punto de vista completamente lógico, el clímax no tiene mucho sentido. Estoy de acuerdo con Gonzalo. ¿Qué pasa? Que la película lo subsana para mí de la siguiente forma, y es que te explican, es una película que trata sobre todo de hacer las cosas bien cuando llevas toda una vida haciendo cosas mal. Entonces te dicen que lo importante es que Mística no mate a Trask y que no se convierta en una asesina.
¿Qué es lo que no arreglan? Pese a eso, que no te explican exactamente por qué Logan tiene que aguantar tanto tiempo en el pasado si efectivamente, como dices, es Mística la que tiene que hacer el cambio en la línea de tiempo. Porque realmente, en efecto, no tiene sentido que estén hasta el último minuto manteniendo a Logan en el pasado porque es Mística la que hace algo diferente. Pero, al final, es otra de las cosas que asumes y que dejas pasar por el montaje, por la música, por los diálogos. Pero el fallo está ahí, ojo, las cosas como son. Es un fallo y estoy de acuerdo con Gonzalo. Lo que pasa es que creo que se logra camuflar o que lo puede llegar a pasar por alto. Yo sobre la trama No, sí, la primera vez que la ves no lo piensas, pero cuando ya la has visto varias veces, ¿sabes? Claro, a ver, es una... como muchas esta es una película, efectivamente, es como Terminator, es de las que sufren cuando buscas que tengan lógica. Porque no tienen nada de lógica. Ahora, yo creo que cuando ya le mandan al pasado, que luego a partir de ahí empieza un tramo larguísimo de la peli, que hasta, yo creo que después de que Magneto intente matar a Mística, no volvemos a ver el futuro. Creo que empieza la parte en el pasado y yo creo que, una vez más, gracias a las interpretaciones y el peso dramático que tienen los personajes, logran entretenerte bastante. ¿Qué pensáis de todo este tramo primero de, ya sabéis, cuando Logan va a buscar a Charles, cuando lo vemos ahí destrozado, Mercurio, porque esa parte está ahí? A ver, la escena de Quicksilver cuando van a liberar a Magneto vuelve a ser increíble. Es decir, me parece increíble que decidan, después de esa escena, dejar al personaje en el banquillo. Es que si no te resuelve la peli. Ya, bueno, pues es lo que tiene cuando haces que la supervelocidad esté tan rota, pues... Yo creo que podría meter un centinela más avanzado, que le hubiese hecho un counter o algo, y podrían haberlo dejado de esa manera. Es que si no, tendrían que haber hecho lo que hicieron en la secuela, y es básicamente que sin sentido ni nada, le pille el villano. Ya. Es verdad que en Apocalipsis se le ve haciendo más cosas. Bueno, en el Apocalipsis... Sí, solamente que después Apocalipsis le pilla ahí a una super velocidad yendo por ahí, le pillan la pierna, y una vez le pilla la pierna ya no puede hacer nada el otro. Es como... ver, en Apocalipsis tienen el buen tino de repetir la escena para exprimir al personaje, pero claro, la que tiene la frescura, la que te sorprende, es esta. Es gracioso porque se rodó con unas cámaras que dan 3000 fotogramas por segundo, que es una velocidad increíble, y eso ayuda a apuntalar el impacto visual que tiene que tener la escena. Mola mucho porque... Yo tengo una pega con esa escena. Un segundo. Sí, no, sí, la escena tiene mucha tela que cortar, pero yo creo que mola porque estás ahí con un tono muy serio cuando estás sacando a Eric de la prisión y de pronto llega una escena que está en un tono muy de comedia. Con todo el tema de la chacarrería, la comida, la música, la actitud de él. Y no habíamos visto nada como esto en las anteriores de X-Men. Y como dijiste tú, Gon, hacen que Quicksilver mole muchísimo, cuando luego en la Era de Ultron, película que ya tenemos comentada en este canal, pasa sin pena ni gloria. Pero, de todas maneras, ¿qué quieres añadir? Porque si él se mueve a toda velocidad, la música la escucha normal. La tiene puesta a toda velocidad también ella, supongo. Pues mirad, yo no sé si esto también Bryan Singer salió a decir que tenía una versión acelerada, o lo dijo un fan, pero la respuesta es, hay unos espectadores viendo esta peli y la canción tiene que escucharse a velocidad normal para que mole tanto. ¿Seguro? ¿No molaría coger una canción que sonase guay a cámara lenta? Ya, pero es que sonía tan a cámara lenta que, vamos, antes el perezoso de George de la Jungla te reaccionaría el chiste. ¿Lo has pillado, Guille? No lo esperaba que pillases esa referencia. Eres el Capitán América del vídeo. El perezoso de George de la Jungla. Hay un capítulo en la serie de dibujos de George de la Jungla que hay un perezoso y está todo el día jugando con él, queriendo ser su amigo. Se cree George que está pasando de su cara y no está pasando eso. Lo que pasa es que el perezoso reacciona todo lento y al final del capítulo es cuando dice: ¡qué bueno cuando no sé qué! Cuando salvaste a los pollitos, pero... ¡qué bien cuando salvaste a los pollitos! Pero eso fue como hace una semana. Toma, como que soy un perezoso. Pero bueno, que la escena de Quicksilver quitando... Bueno, es que no es solo la escena en la que les salva mientras está la cacharría, creo que es todo lo que viene detrás. Cuando se mete en el ascensor y atrapa al guardia con la cinta de carrocero, cuando saca a Magneto,
Cuando le dice lo de, sé que controlas el metal, ¿eh? Qué interesante, ¿eh? ¿Sabes que mi madre estuvo con un tío que controlaba el metal? Y luego, contrastar a Evan Peters con esa socarronería, con esa comedia, con el Michael Fassbender que está flipando en colores, como... Ok. Y además, esa escena ayuda mucho a aligerar el tono de la peli, porque es que empieza y es súper dramática. Ves a los Centinelas matando a los X-Men, ves todo destruido, luego va al pasado y te mete en la escena del despertando con la chica, despiertas con el rollo setentero, la música es como más ligerilla, meten varias escenas de humor con Bestia, y cuando llega a esa escena de Quicksilver, es un tono muy bueno, muy aventurero, y yo creo que le hacía falta a la peli. Y aunque la estética no me flipa, fíjate, ya que no le vas a meter el super traje, me gusta más que tenga la chaquetita esta como de aluminio, no sé cómo describir la textura de la chaqueta, las lentes, que eso tiene bastante sentido, que tenga unas lentes protectoras. Y Evan Peters sí que se me parece más a Mercurio, el Quicksilver de los cómics, que a Aaron Taylor Johnson. Sí. ¿Qué pensáis, chicos, de la trama esta del Charles con piernas? Y la depresión. A mí no me gustó y me parece que además es un poco idiota el Charles Xavier en esta película. Entiendo que querían separarse un poco de mentor increíblemente chill y zen y que siempre tiene una respuesta calmada y tranquila y de repente le ponen ahí ¡ah! ¡Odio la puta vida, la puta existencia! La enseñanza es un timo, os digo. Yo pa' qué tengo que ser bueno, estés ahí en plan de ¡oh! Voy a pincharme esto en la médula espinal aunque no tenga ningún sentido. No, sí, la médula, lo gracioso es que no se inyecta eso en la médula espinal, se lo inyecta en el brazo y eso hace que su espalda se recupere. Es como, ¿qué lógica tiene eso? Si en la película anterior de X-Men en la que sale este personaje le pidieron un balazo y por eso se quedó así. Y si dices que es porque sus poderes al ir desarrollándose hace que acabe perdiendo fuerza en el cuerpo y eso hace que no tengamos movilidad, bueno, pero... Joder. Es serum antibalazos. A ver, yo creo que si no tienes a Charles Xavier hecho mierda en esta peli, no puedes tener la emotiva escena con el Charles viejo, y si tienes un personaje que ya está, lo que dices tú, en su cenit y ya ha madurado y ya sabe todas las respuestas, no hay ningún tipo de conflicto en esta peli. Esta es una película de cómo los X-Men, después de estar en la mierda, van a rearcirse y seguir adelante. También es el problema que tienes con personajes como Quicksilver o Charles Xavier, que decir, vale, Charles Xavier tiene el poder de básicamente coger kilómetros a la redonda y bloquear a todo el mundo. Ajá, vale. ¿Y entonces cómo tenemos conflicto? No tiene sus poderes porque... Patata. Bueno, ¿sabes? Y a ver, yo tengo que admitir, es interesante, ¿sabes? Que lo junten con... No tiene los poderes... porque está en este lugar súper oscuro de su vida y prefiere poder andar a tener poderes y tal. Que también me parece que va muy en contra de la esencia del personaje. Y ese es el mayor problema que tengo. ¿Es interesante? Sí. Pero me parece que está ahí en la cuerda floja con respecto a hasta qué punto es una conveniencia del guión y hasta qué punto es tratar el personaje con respeto. No sé, si me dices que es que él, en lugar de perder los poderes, dice, ya no quiero volver a entrar en la mente de nadie, porque una vez empiece voy a volver a estar escuchando todo el sufrimiento de la gente cuando mis alumnos fueron a Vietnam y demás, y lo hubiesen utilizado de esa forma. Que no fuera un suero que le devolviese las piernas y le quitase los poderes, sino que él, por decisión propia, dijera, no quiero hacerlo. Y que sigan sus ruedas. Alfonso y sus what ifs. Sí. A mí me gusta mucho lo que dices. What if Alfonso has rated the... Tendría que contratar para la serie, Alfonso. Para la serie de What If de Marvel. Buah, no pegamos mejor una subida a esa serie. A ver, lo que ha dicho Gonzalo es interesante. Me gusta también la idea de Alfonso, está muy chula. A ver, ¿es una conveniencia para la trama? Es una conveniencia para la trama. Tenemos que ver cómo Charles deja una etapa oscura atrás para ejemplificar el diálogo que va a tener luego con el Charles mayor. Pero, ¿es una falta de respeto al personaje? Yo creo que no, porque aquí voy a recurrir a un ejemplo que me fascina, que es el tema de los últimos Jedi. Los últimos Jedi, yo cuando mostraron ese Luke Skywalker decadente, dije, bueno,
no tengo nada en contra de esta idea, siempre y cuando me expliques por qué. Y claro, la explicación, el problema no fue la explicación en sí, el problema fue que no era posible o no encajaba con lo que conocíamos de Luke Skywalker hasta ese momento. Sí, el hecho de que Déjame es terminar, nada más... Porfi, déjame terminar. En esta peli, cuando llega Logan y se lo encuentra hecho mierda, le pregunta a Hank ¿qué ha pasado? Y es como, pues mira, montó en la escuela, iba todo muy bien, y profesor y alumnos se fueron a Vietnam y han muerto la mayoría. Raven se ha ido por ahí, Eric se ha ido por ahí, ha perdido las piernas, lo ha perdido todo. Entonces, ok, vale, lo compro. Me parece más posible que el hecho de que un Luke Skywalker que no quería matar a su padre quiera matar a un infante. Entonces, yo creo que está justificado. ¿Está magistralmente justificado? Habría molado más lo que dice Alfonso, pero a mí no me saca para nada de la película. Y creo que el James McAvoy aquí destrozado lo hace muy bien. Otra idea, imagínate que la depresión fuera lo que le estuviera quitando los poderes. Yo creo que entre que el guión cumple, entre que va acorde con el mensaje del resto de la peli y que James McAvoy lo hace muy bien, no tengo mucho problema. Pero también entiendo lo que decís. Y es verdad, no tiene ningún santo sentido que esté caminando tan pancho. Yo creo que aquí podemos aprovechar para hablar de un personaje que realmente pasa en un segundo plano, pero que está ahí, y que creo que tiene un poco de mejoría respecto a la anterior película, que es Hank McCoy, Bestia. A mí la verdad es que tengo claro que el motivo por el que no salen con el aspecto base, tanto en la película, es porque los actores dijeron no, yo no quiero estar maquillándome para cada escena en la que salga. Como le ocurrió al actor que hacía del Bestia original, Kelsey Grammer. o como a la actriz que hacía de Mística. Bueno, ahí ya me llevas a hablar de la negativa de Jennifer Lawrence a que la maquillasen. Jennifer Lawrence fue la que de verdad puso el grito al cielo con el tema de que la maquillasen. Y ojo, ha habido tantos actores que han sufrido torturas, por no tiene otro nombre, por el maquillaje, que hasta cierto punto puedo entenderlo. Pero lo que me gusta del Bestia de esta peli es que, joder, el Bestia de la peli anterior era muy raro. Era como una mezcla de traje con CGI y la cara era extrañísima, parecía uno de los monstruos estas de la isla de los monstruos. No era nada intimidante, tenía casi como una cara de pánfilo. Y aquí no, aquí la han hecho como más humano, el rostro. Es un maquillaje como a medio camino entre lo que vimos en X-Men la decisión final y el Bestia de esta peli. Y me gusta bastante más. La escena que tiene intentando matar a Magneto me parece que es brutal porque se te vuelve súper intimidante el personaje. O sea, le ves ahí muy calmadito cuando está hablando con Logan y con Charles, pero en esta peli te demuestran que cuando Bestia se desata es capaz de cargarse a Magneto. Yo lo que tengo claro es El Bestia que este Bestia es Hulk Bestia. Hulk Bestia, porque se transforma cuando se cabrea. El Bestia de First Class, yo lo siento mucho, pero de aspecto es horroroso. Por eso te digo que es una mejora. Y Sí, aunque no exploran toda la trama esta de él sintiéndose complejado por los poderes y no avanzan con nada en eso porque hay tantas tramas. Bueno, hay una escena eliminada en la que cuando está ahí con Mística y la salva, esta le dice lo de mutante y a mucha honra. Por cierto, de esa frase creo que no dijimos nada en la reseña pasada. Pero el caso es que en lo poco que sale Bestia, que tampoco es que salga muchísimo, cumple muy bien. Y me gusta que sigan explotando el lado científico de Hank, porque la decisión final era un embajador, era un diplomático, y aquí no, aquí es súper científico. Es el que explica la teoría de que aunque tú hagas fluctuaciones en el río, todo vuelve a la misma corriente. Está muy bien. A lo mejor me falla un poquito más en el clímax, porque no hace gran cosa, y para quitarse de encima los centinelas tiene que meterse su propio suero para que no le detecten. Que es muy extraño, porque cuando Magneto sabotea a los centinelas, supuestamente están programados para atacar humanos, pero bueno. No, se supone que lo que les ha puesto no es para que ataquen humanos, porque no atacan a los humanos en ningún momento. Lo que ocurre es que les da órdenes de atacar a los vehículos y demás, pero en cierto momento dice, haced lo que estáis hechos para hacer. Pero Alfonso, y básicamente van a por los dos mutantes. Cuando se cuelan los camiones y mete una serie de cables en el aparato, no sale ahí como que el dispositivo está recalibrado. Sí, lo sé, pero no recalibra nada. Mete metal para poder controlar. Bueno. Carlos, que van a por los X-Men es les activa lo de la búsqueda de mutantes. Que de hecho por eso va por él. Sobre la escena de Bestia cargándose a Magneto, prácticamente,
Mola mucho porque usan el formato 4x3, que es como de estas televisiones antiguas, y le das aspecto vintage a esa escena que mola mucho. Es un poco parecido a lo que han hecho en Daredevil Born Again, con esto de las entrevistas a los ciudadanos de Nueva York, y le da un toque muy de documental. Y ese detallito, que solo lo usan en esa escena, pero creo que está muy chulo. Que, por cierto, ya que mencioné eso, voy a decir rápido que en el futuro la fotografía es tremendamente oscura, que es una cosa que incluso me disgusta un poquito porque no se ve una mierda. Aparte de que sea de noche, es todo muy oscuro. Hasta las escenas en el campo de tal, YouTube, no me censures, es todo muy oscuro. Pero cuando Logan va al pasado, me da la sensación, y he visto planos de la película para asegurarme, de que la película, la fotografía se ve mucho más verdosa y que tiene un poquito más de grano, como acentuando ese rollo de que es el pasado, es algo retro, es algo antiguo. Y es curioso porque me fijé mucho en la peli y me la he vuelto a ver así a cachos, y cuando van a Cerebro, Charles, Hank y Logan, la fotografía como que ya es mucho más neutra, mucho más saturada, y la fotografía del pasado y de la del futuro me parece que ya son iguales para ese punto, con la diferencia de que en el pasado hay escenas de día y en el futuro escenas de noche. Es un detalle que creo que es muy bueno y que demuestra que Bryan Singer, aunque a lo mejor sea despreciable como persona, es muy buen director. O sea, tiene una serie de recursos que logran mejorar la estética de la película. Vale, chicos, estaba pensando en hablar de Magneto. Lo que pasa es que Magneto, lo he dicho antes con Guilla antes de empezar a hablar de la peli, creo que es más una excusa de la trama que un personaje con mucho más desarrollo. Entonces, ¿qué os parece si hablamos más de Mística, que es en torno a la que gira gran parte de la historia de la peli? A mí me parece que en general hablar de personajes en esta película es perderse un poco porque hay tantos personajes. Hay muchísimos. Y las motivaciones, la relevancia que tiene cada uno de ellos para la trama, acaba tan dividida que es muy difícil hablar de personajes por separado y es mejor hablar simplemente de grupos de personajes. En plan, este grupo va por aquí, este grupo va por allá. Pero Mística actúa aquí un poco como a su rollo, ¿no? Aquí Mística va un poco a su rollo. Entonces Mística sí se puede tratar como una fuerza aparte. Yo creo que es eso. O sea, tiene razón Gonzalo, puedo darte la razón. Lo que pasa es que, claro, gran parte de la historia está en torno a este personaje. ¿Qué vas a decir, Alfonso? A mí lo que me parece que Mística lo que es bastante cabezona con lo de, oye, que te están diciendo un montón de gente de que lo que tú vas a hacer va a provocar repercusiones en el futuro que te podrían a lo mejor pues decir, oye, explícame cómo sabes tú que va a pasar en el futuro. Y entonces a lo mejor dice, pues no me lo creo. Tú solamente estás haciendo esto porque no quieres que me lo cargue y punto. A ver, pues mira. Si es... Vale, ok. Esta se supone que es la película que tiene que vendernos que es la misma Mística. Y en mi opinión no funciona. Vale. Porque a mí simplemente Jennifer Lawrence me parece demasiado adorable y tiene una cara demasiado redondita y demasiado amigable como para ser la fría, femme fatal, asesina que va a ser en las otras películas y que ha sido en tantos medios de comunicación. Y simplemente no me lo trago, ¿sabes? Y luego hay muchas otras escenas en las que se la vuelve a ver vulnerable y adorable y entonces dices, entonces es que esto no tiene que funcionar. Y hay otra cosa que siempre hacen con Mística, que te la ponen seduciendo a un tío y se transforma en su versión azul y el tío pone una cara de asco, de algo así y tal, y ella es como, pues aprovecho y te mato. Y es como, tío, no sé si solo soy yo, pero yo estoy con una tía, de repente se transforma en Mística y es como, vale. No sé exactamente por dónde va esto, pero vamos allá, ¿sabes? Es decir... A ver, la cara yo creo que más no que de asco es de sorpresa absoluta. Yo creo que más que de asco es de ¿qué cojones está pasando aquí? Ojo, Jennifer Lawrence, lo voy a decir correctamente, es agradable de ver, con maquillaje y sin él, ¿vale? Hay una escena en el aeropuerto que está así vestida y de turista y digo, madre mía, qué belleza de mujer. Pero creo que a mí también me daría miedito o me sorprendería, como dice Alfonso. Ahora, lo que habéis dicho. Hay una escena entera en esta peli de Mística colándose en los laboratorios de Trask y viendo fotografías de la mayor parte de los personajes de primera generación muertos, mutados y abiertos en canal. Yo, aunque a lo mejor luego tú como espectador se te puede hacer machacón en la motivación de venganza, por lo menos en la peli hay una escena en la que te han demostrado que
ha visto algo que la ha traumatizado. O sea, es que han matado a todos o a casi todos salvo a Chaos, que sale en una escena. Han matado a casi todos los personajes de la película anterior. Azazel, muerto. Ángel, muerto. Emma Frost, muerto. Luego lo dice Magneto en el avión. Banshee ha muerto también. O sea, no solo han muerto los de la Hermandad de los Mutantes, sino también Banshee. O sea, todos muertos. Esto me está haciendo gracia que digas Emma Frost muerta, dices. Emma Frost ha muerto. Pues tenemos entonces otro fallo de continuidad con esta vez la del pasado de Lobezno, en la que aparece Emma Frost. Y aquí ya ha muerto antes de que siquiera conozca Lobezno. Es como, no, vaya. No, porque cuando vieron la recepción de X-Men Orígenes, dijeron que la Emma esa no era la Reina Blanca. Ya veo. O sea, tienes razón, pero luego se rajaron. Sí. Bueno, simplemente que igualmente la línea temporal no tiene sentido, fin. Sí. No tiene sentido. Lo que quiero decir, que se entiende. Decir, yo ya lo que necesito es que salga por ahí Deadpool y tal, y que sea como, y entonces un coche está a punto de atropellar a un carrito, y entonces yo salvé ese carrito. Y entonces miré hacia el bebé que estaba en el carrito y me dijo, gracias, Bob. Y ese bebé era Lobezno. O cualquier mierda así, en plan de para que ya la línea temporal no tenga ningún tipo de sentido. Pues para eso que aparezca Remote y los personajes de nuestro universo y ya está. Si puede pasar eso, puede venir Remote. El final, cuando hagan la última película de X-Men, va a aparecer Remote, va a mirar a pantalla y va a hacer... Y se va a apagar, se va a terminar la película. Y así es. Eso va a pasar en Secret Wars. Me pregunto si este paso va a haber alguno de los que hacen estas películas que va a ver nuestro canal, va a escuchar los chistes y va a decir, ¡lo voy a implementar! Voy a meter al remote de esta película como dicen ellos. X-Men días de un remote pasado. Y sobre Mística, otra cosita. Yo es que creo que, aunque efectivamente intentan decirte que va a ser la Mística de las pelis de originales, realmente no. Esta es una película de otra Mística que va por ese camino, pero al no tomar la decisión que toma, no se va a convertir en ese personaje. Entonces, yo creo que efectivamente juegan con eso de que no es la femme fatal y la asesina que va a ser. Juegan con que es una chica buena, una buena persona, y juegan mucho con eso en la película, y todo el conflicto gira en torno a que no tome esa decisión, con lo cual realmente estás viendo una tipa buena que se está haciendo la tía dura. Entonces, es cierto que el maquillaje, hay algo, es como demasiado limpio, las escamas son como demasiado pegadas a la piel, mientras que la de Rebecca Romijn tenía mogollón de texturas y de volúmenes en el maquillaje, que la hacen menos memorable a nivel estético. Es cierto que no tiene ninguna coreografía tan memorable como tenía Rebecca Romijn en las de X-Men. Entonces, por ahí el personaje pierde presencia, pero creo que el hecho de contarte de que esta línea temporal va a ser mejor que la original, de que todo se va a arreglar, en el sentido de que Charles se va a convertir en un mentor incluso aún más sabio, Magneto no va a ser tan malo, y Mística va a ser una X-Men en vez de una villana, creo que todo gira en torno a eso. Entonces, a mí al final, y fijaos que no soy fan de que Mística sea tan protagonista, me acaba funcionando. A mí me hace gracia pensar que luego supone que Logan está dentro de esta línea temporal, es como, Pero de Logan ya hablaremos en su podcast, no te preocupes, si para esa película hay todavía más tela que cortar. Respecto al sentido. Arreglaron la línea temporal hasta ese momento. Pero insisto, ya hablaremos de eso en Logan porque créeme que a mí me afecta, lo que dices. Yo creo que a partir de aquí podemos hablar de momentos destacables de la peli. Porque, por ejemplo, y además lo que dice Gon hasta cierto punto tiene bastante sentido. Magneto, he dicho que me parece, no sé si vosotros pensáis distinto o pensáis igual, que es más una excusa de la trama que un personaje así, pero hay un momentazo muy bueno con Magneto al nivel de X-Men la decisión final. Cuando levanta el estadio. Cuando levanta el estadio. ¿Qué es más difícil, levantar un estadio o levantar un puente? A ver, el puente es más metal, el estadio tiene bastante hormigón, así que... A mí me gusta el yo diría también... que tienes peso extra que no es metálico. A lo mejor eso lo hace más complicado. Con Magneto haciendo esas cosas. Y es que parece ser que en casi todas las películas de X-Men tienen que poner a Magneto haciendo una especie de super mega portento a nivel de poderes. Y cada vez que se ve es menos eficaz. Entiendo lo que dices, pero también piensa que el Magneto que hemos visto hacer esa proeza es al viejo, en X-Men la decisión final. A Fassbender le vimos levantar el submarino, es cierto, pero
Era un momento muy concreto y era como el colofón de wow, lo ha conseguido. Tenía un control así medio de sus poderes y ahora ha conseguido levantar un submarino. Pero en esta película, Michael Fassbender lo hace genial porque pone un gestito como de wow, esto no va a ser fácil, pero lo puedo hacer. Y levanta el estadio y lo usa como cerco, de una forma mucho más inteligente a como lo hizo en la decisión final, porque la decisión final habría sido más interesante mover un trozo de metal, dejarlo en la isla y ya hacer el ataque para que no pudiese haber una retirada por parte de los humanos. Aquí no, aquí usa el estadio para hacer un cerco en torno a la Casa Blanca. Y mola mucho. Y es la proeza del Fassbender como Magneto. Es verdad que no el Magneto viejo... En la de la decisión final lo que hizo fue crear un puente. Bueno, básicamente cogió el puente y conectó la isla con la Tierra, con el resto de la Tierra. Sí, correcto, pero quiero decir que podría haber cogido de esa forma... Alfonso, podría haber hecho una balsa. A ver, que de esa forma, ¿sabes lo que ocurre? Que si algo sale mal pueden retirarse ellos también. Sí, claro, él puede subirse a la isla y al islote y retirarse. Lo que quiero decir es que... Ya, pero ¿y si pierde los poderes? Que esa es la cuestión. También pueden retirarse. Como sea, lo que quiero decir es que es la proeza de Magneto joven. Que luego el viejo en esta peli tiene la suya propia, que es cuando desmonta el pájaro negro y se lo lanza a los centinelas. Que es lo único que va a hacer el Magneto viejo en la película. Y me parece que está bien. Luego tiene hasta la que intenta matar a Mística. Lo que pasa es que, insisto, todo lo que hace Magneto en esta peli me parece más vamos a usar Magneto para que surjan problemas, que Magneto tiene un conflicto y hay que desarrollarlo. Salvo esta trama de que por lo visto estuvo involucrado en la muerte de JFK o intentó salvarle, que no queda muy claro. Aquí dicen que él era el asesino de JFK, pero él dice que no, que es que intentaba evitarlo. Que no tiene mucho sentido, pero bueno. A ver, tiene sentido, ¿sabes por qué? Porque lo de JFK se sospecha que fue tema de la CIA o de un grupo de estos del propio gobierno intentando quitarse de en medio a un presidente que no les gustaba. Pero no tiene sentido por una razón, porque dice, la bala giró. Entonces dices, la bala no iba a darle y giró y le dio. Entonces, ¿estuviste tratando de salvarle y desviaste la bala para darle? ¿O es que tenían a otro tío controlando la bala con algún tipo de poder? No sabemos el contexto. Pudo estar a punto de evitar que la bala le diese y alguien intervino y Magneto perdió la concentración. Pueden haber sido muchas cosas. Yo creo que a mí también me gusta que Magneto siempre hace el típico equivalente de una película, de la típica película del oeste que te llega el tío muy fuerte y te giraba el cañón de la escopeta para apuntarte a ti mismo. Pues siempre hace lo mismo. Estáis planeando esta cosa para matar a todos los mutantes, ¿eh? Déjame que lo use yo para matar a todos los humanos. Bien, bien, siempre hace lo mismo. Siempre es en plan de... un momento. ¿Vais a matarnos? No, yo os mato a vosotros. Aquí vuelve a hacer lo de las pistolas que hizo en X-Men 1. Cuando está ahí apuntando al Nixon y al resto del gabinete, coge las pistolas para acribillarles. Eso mola. ¿Y el traje? ¿Tenéis una opinión del traje? ¿Queréis expresar una opinión del traje? Si no, lo digo yo rápido, ¿eh? A ver, dilo. El traje tuvo que ser el de X-Men primera generación, no me jodas, era puto perfecto y lo descartaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Y le ponen esta armadura como de piedra fea y con colores apagados. Joder, me cago en la leche, es que era maravilloso el traje de primera generación. Pero ya está, me queda a gusto. Hay una escena buena con Magneto, que es cuando están en el avión y Charles le empieza a encarar que se haya pirado y luego es él el que le dice, no, perdona, tú nos tienes que proteger y todos estos personajes, Ángel, Banshee, Azazel, han muerto por tu culpa. Esa escena está chula, tanto a nivel de guión, de actores, de tirarse las mierdas. Parece que la estamos destripando un poco. Estamos destripando la película desde el primer momento. No se refiere a eso. Estamos destripando un poco en plan negativo. Sí. Pero la película tiene sus virtudes. Las actuaciones son en general todas sólidas. Los actores tienen química entre sí. Son muchos actores encima. La película está bien, tiene muchas escenas muy buenas, solo que el problema es que si tratas de desentrañar la peli, tiene muchas cosas que no terminan de cuadrar bien, pero no tenemos que olvidarnos que esto es una película sobre superhéroes basada en cómics, que no puede cuadrar todo. Hay un diálogo que me encanta, literalmente me encanta, que es cuando está ahí con Logan, le dice, ¿qué pasa? ¿Somos amigos en el futuro o qué? Bueno, chaval, son muchos años de intentar destruirte, pero es que tú eres como yo, un superviviente. Y Magneto le mira así como, ya veremos. Y cuando coge, que me da una rabia tremenda, le mete no sé cómo se llama. Las barras de hormigón de hierro.
Y le dice... Las barras para el hormigón armado, sí. Sí, y le dice así recreándose, en plan asqueroso. Vaya patético superviviendo, o sea, me encanta cómo, aunque sean 2 escenas, explotan un poquito la enemistad personal que tienen Lobezno y Magneto. Y aunque no hayan trabajado en el pasado y no tengan ya esa veteranía, Fassbender y Hugh Jackman también pegan muy bien como enemigos. Es una pena que no viésemos más, porque esto es todo lo que veremos en la saga X-Men de Lobezno contra el Magneto de Fassbender. Ah, bueno, hay una escena que está chula que es cuando saca el casco de la galería donde tienen los trofeos de los personajes de primera generación, que de hecho vuelve a hacer también lo de la bola de hierro como arma para golpear a los guardias. Esa escena también está chula. Otra cosa que he hecho en falta de Magneto, el tema que tenía en la anterior peli. Debieron haberlo rescatado, mola mucho. El tema que compuso Henry Jackman. Una diferencia con respecto a la película en la que se escapa con las bolas de hierro es que creo que en esa película los mata a los guardias, en esta los noquea. Cierto. Es como que aquí no ha llegado a matar a nadie, de momento, que no haya visto este es el que tiene el control. A esto sí que creo que me los voy a cargar, pero a estos Mindundis no hace falta. Lo que me parece un poco raro es el final, rollo. Cuando ya se ha terminado todo y Mística no mata a Trask, es como, Charles, ¿sabes que si me atrapan estoy muerto? Y es como, va, pues pírate. Y es como, joder, yo no sé si deberían dejarle marchar, ¿eh? Y Charles ahí ya puede pararle perfectamente con sus poderes. Lo hace por la amistad que tiene con él, ya está. A ver, sí, pero es que me parece como ya demasiada licencia. Es como, tío, la has liado pardísima. Es canon que Charles tiene una debilidad muy grande por... Es canon. Vale. Es completamente canon. Siempre comete ese... Yo creo que es un poco como Grindelwald y... Dumbledore. Y Dumbledore, ¿no? Que en el fondo yo creo que tienen un amor. A ver, tienen un amor, pero no sé si esa clase de amor. Amor homosexual. Bueno, voy a elogiar una última vez a Iñaki Crespo, que es el que le pone la voz en castellano y creo que lo hace muy bien. Y voy a comentar una curiosidad muy estúpida. Sapo aparece en esta película. ¿Os fijáis en la escena de Vietnam en la que Mística rescata a Chaos, a Spike, a un Spike 2.0 que salió en la decisión final? Que por cierto aquí Spike, por algún motivo, también puede hacer que la gente vomite o tenga una embolia, algo rarísimo. Pero bueno, sale Spike. Es como que enferma a la gente o algo. Joder, pero ese no es el poder de Spike. Ya. Y luego aquí es negro y en la decisión final era asiático. Bueno, y la edad tampoco. Es que me parece que no es el mismo. Me parece que a lo mejor no es el mismo personaje. Es el mismo personaje. Ya aparte de la línea temporal, es imposible que lo sea. Pero bueno, parece Spike por el tema de las púas. Pero el caso, sale Sapo, con un aspecto muy distinto al de X-Men 1. Y ojo, es curioso, porque en X-Men 1 era Ray Park, el actor de Darth Maul. Aquí es otro actor y otra caracterización. Pero casualmente, a aposta, el actor de voz es Eduardo Gutiérrez, que también le puso la voz al Sapo de X-Men 1. Que por cierto... Lo que da, pues, verle que no solo cogieron a un tío tan asqueroso y le dieron un trabajo, sino que le dieron un trabajo en una cocina. Y dices, ¿quién? ¿Quién le da un trabajo a este tío en una cocina? Me parece a mí que lo que ese tenía era el típico puesto de comida ambulante y es como... El negocio no va muy bien. Creo que Alfonso lo está justificando bien. Sobre todo iba con la boca cerrada todo el rato. Y bueno, y luego con respecto al Spike, que tú decías que no, yo confirmo que no es el mismo personaje porque el Spike de la edición final podía retraer las espinas. Este no. Tienes razón. Bueno, a ver. Por cierto, Eduardo Gutiérrez, porque os habréis quedado muchos en plan WTF, otros latinos, es el que le pone la voz a Dobby en castellano. Oh. Y al alien de Padre Made in USA. Ah, Vale. Claro, a ver, aquí que queda en el tintero. Quiero hablar un poquito de Ian McKellen como Magneto, Patrick Stewart como Charles. Lo que pasa es que tiene unos cameos muy breves. Lo que pasa es que hay un momento con Patrick Stewart y James McAvoy que mola mucho. Y que es una de mis escenas favoritas, ya no solo de la peli, sino de la saga X-Men y de el cine de superhéroes y del cine en general. ¿Qué os parece, chicos, la escena de los dos Charles? Bien. Es decir, son dos actores de calidad, teniendo un cara a cara sobre su mismo personaje. Es la típica conversación en la que se pueden mezclar persona y personaje además. Porque perfectamente es un actor veterano hablando con un actor más joven que está interpretando al mismo personaje pero más joven. Los consejos van, ¿sabes? Tienen doble significado y
Es una buena escena. El problema que hay es que para que como que me dé más emocionalmente... la escena es como muy surrealista. Hay como todas estas luces y efectos alrededor y eso me saca un poco de la profundidad de la conversación. A mí no me pasa, nunca me ha pasado eso, pero entiendo lo que dices. A mí me parece que también sirve un poco como el Charles del pasado no es exactamente el mismo Charles, pero cuando habla con este es como ya empiezas a ver un poco esa por ahí esa esperanza que tiene ese mismo Charles. Es como que al hablar con su versión futura ya empieza a parecerse más. Claro, sobre todo el hecho de ver que efectivamente por muy mal que estén las cosas puede seguir teniendo esperanza. Eso es lo que le sirve como de cachetada de mira, macho, lo has pasado mal, pero no es lo que he dicho Gonzalo al principio de que es un Charles muy estúpido, tío. Espabila, porque la vida no es todo placer y diversión y risas y ligarte a universitarias, como pasaba en primera generación, también es pérdida y también es dolor. Pero es ahí cuando tienes que tener fe, joder. Si no, ¿de qué sirve la fe? Como decían en Conclave. Yo aquí me voy a españar un poquito, y es que a mí Charles Xavier es un personaje que me gusta mucho porque representa un poco lo que para mí tiene que ser un profesor, que es creer en los demás. Y sobre todo en unos tiempos como ahora que hay tanta incertidumbre, es muy importante tener fe. No fe religiosa o espiritual, sino fe de, mira, ahora nos puede ir muy mal, podemos estar en un túnel oscuro político, académico, económico, social, laboral, pero lo que no puedes hacer es quedarte en tu casa llorando. Tú no puedes derrumbarte y estar recurriendo a drogas, que es un poco por lo que creo que meten la trama de la medicina, o recurriendo a evasiones. Tú tienes que afrontar las cosas. Y no porque te tropieces y te salgas de tu camino, eres un caso perdido. Y el poder de la segunda oportunidad, el poder de... porque hayas hecho mal las cosas, no tienes por qué estar condenado, me parece que ese mensaje es el esqueleto de la escena y es el esqueleto de la peli. De hecho, es un propio mensaje a la propia saga de X-Men cuando hicieron esta peli. Vale, hicimos las cosas mal, pero ahora vamos a hacer todo lo posible, que luego no lo consiguieron, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por llevar mejor esta saga y estos personajes. Y creo que es un poco lo que encierra es un futuro pasado, el hecho de que existen las segundas oportunidades y que no hay un error que acabe contigo para siempre. Lo que no te mata te hace más sabio. Y me parece una escena muy bonita, muy conmovedora. Apunta lo que ha dicho Gonzalo, que es una muy buena forma de verlo, distinta a como yo la veo. Y me emociona muchísimo esa escena cada vez que la escucho. Tanto es así que en el Doctor Extraño, Multiverse of Madness, el Charles Xavier de esa realidad diría la misma frase. No porque te hayas tropezado y hayas perdido el rumbo, eres un caso perdido. A mí me emociona mucho y creo que, igual que mencionamos los fallos, hay que mencionar eso. De hecho, luego hace muy buen contraste con la escena de Hank diciendo no, tal, lo del río que vuelve a su cauce y Charles diciendo no creo esa teoría. Y cuando termina la peli con ya la voz en off del Charles joven, de estamos en el presente, un mundo incierto, pero con unas ondas que lo pueden cambiar todo. Me gusta mucho y le da mucho corazón a la peli y me hace ver que tiene una historia que contar con este guión, pese a todos los fallos que hemos ido reconociendo. Ah, por cierto, de Charles Xavier, que no lo mencioné en Lobezno Inmortal, pues que básicamente a Charles Xavier en la X-Men 1, 2 y 3 le puso la voz Paco Hernández, que tiene una voz súper grave y muy potente y muy poderosa. Y en esta, bueno, en Lobezno Inmortal la cambiaron por la de Javier Franquello, que está muy bien, es más de anciano. Este es el que le pone la voz al científico de Futurama, y no está nada mal, pero yo creo que el actor falleció, el Paco Hernández, y lo cambiaron. Quería mencionarlo porque como me gusta mucho esa voz, de hecho no le tenía tan ubicado y nunca lo he mencionado en los podcasts pasados, pues lo quería mencionar aquí. Falleció y ya a partir del Lobezno Inmortal le cambiaron la voz. El que es el mismo es el de Magneto, por ejemplo. Pero bueno, ya está, quería hacer esa mención al tema del doblaje. Vale, chicos. Es verdad que casi no hemos hablado del clímax, porque hemos ido apuntando unas cosas y por otras. Yo voy a decir que está muy bien, que creo que el montaje, que lo hace John Ottman, por cierto, el compositor es también el montador de la peli. Creo que es una escena muy tensa, es verdad que lo que dice Gon, que no tiene del todo sentido, pero creo que hay mucha tensión en esa escena y está muy bien construida. Una cosa de la que no hemos hablado nada. ¿Qué os parece Peter Dinklage como Bolivar Trask? Bien, es buen actor. Es decir... Solo que no salía tan bien Bolivar Trask en la anterior del... Salía, pero era negro, si no me equivoco. Y enorme. Era un bigardo. Es como...
¿Son familiares o algo? ¿Se llaman igual? ¿O es que simplemente decidieron cambiarlo y punto? Decidieron cambiarlo y punto porque en X-Men la decisión final era Bolívar Trask. Era Bolívar Trask. Ni un Trask ni un Tris Trask por detrás. Era Bolívar Trask, tal cual. Entonces es un error más. Que un error, pero ese sí es bastante más potente porque has cogido y has cogido a un actor que era grande y de piel oscura, y has cogido a alguien que es de piel clara y encima bajito. Es como, le cogieron solo porque en este momento estaba la 4ª temporada de Juego de Tronos, estaba en lo más alto y había que meter a Peter Dinklage para meterle un aliciente más a la peli. Podría haber sido el Trask de la película anterior, el mismo actor, y haber puesto a Peter Dinklage como, por ejemplo, el científico que los está desarrollando. Me parece que este villano de todas maneras tiene un problema, y es que es lo mismo que William Stryker. Quizás le cambien el hecho de que tiene más admiración que odio, que hay un diálogo muy bueno, que curiosamente es un guiño a Orígenes Lobezno, porque está Stryker, el joven Stryker con Trask, diciéndole, no tal, vamos a cogerles tejido, órganos, cerebro, para experimentar con ellos, y dice William Stryker, oh vaya, usted odia a los mutantes de verdad, ¿eh? Luego Trask le dice que no, tal y cual. En X-Men Orígenes y Lobezno, había una escena con un coronel, viendo el cadáver del no Deadpool, bueno, el cuerpo de no Deadpool en desarrollo, y le preguntaba lo mismo a Stryker de, usted debe odiar de verdad a los mutantes. Es un niño curioso, ¿eh? Hay que estar muy avispado de la saga X-Men para pillarlo, pero me gusta ese guiño, porque te das cuenta de que hasta Stryker en esta peli todavía es una especie de capullo, de crisálida de lo que va a convertirse. Ah, y la escena en la que Logan se lo encuentra y tiene visiones del futuro, me gusta también. Hasta sale el tema musical de X-Men 2 de Stryker. Es una escena que pasa de así por alto, pero a mí me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Yo antes de que vayamos tirando hacia el final, me gustaría comentar un personaje secundario, que creo que es Psylocke. ¿Es Psylocke la que está en el futuro? No, es Blink. No, Psylocke saldrá en la siguiente. Blink es increíble. Ojalá saliese más, ojalá se la explorase más, pero lo de los portales es muy chulo. Ojalá se explicase cómo funcionan, ojalá hiciera más cosas. Me parece visualmente muy estimulante y hace los combates muy interesantes. Muy estratégicos, en plan, hago un portal aquí, pero que lleve hasta acá para que cuando este lance un ataque se le está dando a uno de los suyos y no a mi aliado. O Magneto está haciendo la barrera de metal en la puerta, pero yo le hago un portal para que pueda meterse dentro mientras él se va retirando. Yo creo que Blink es la que más explotan visualmente en el futuro, porque Coloso está ahí para morir 2 veces. Sunspot, igual, la primera vez que sale Sunspot de las pelis y también está ahí para morir 2 veces. Sendero de Guerra, voy a ser muy franco, que lo interpreta el Bobo Stewart, el de Crepúsculo. No tengo ni idea de quién es. Porque Guille... Warpath. ¿Es el que salía en la tapa de Claremont y John Byrne? ¿Al principio? ¿O es esa ave de trueno? Yo creo que no es el mismo, también son como indios, pero... No tengo ni idea de quién es Sendero de Guerra. Nunca la he visto en un cómic, en una serie, no la he visto en ninguna parte. Hasta el día de hoy, ¿eh? De hecho, ¿qué poderes tiene? Porque en la peli no se entiende qué poderes tiene. ¿Es como fuerte? Ahora, como que puede detectar amenazas, algo así, ¿no? Es muy fuerte y puede rastrear. Tiene habilidades de rastreo. Yo, ese personaje, dentro de que mola el aspecto y algunas escenas que tiene, se lo pueden haber quitado, porque ya bastante personajes hay como para meter personajes que es que ni te los van a desarrollar, ni te importan, ni sabes quiénes son. O que ni siquiera van a destacar visualmente como Blink. Lo ponen como una alarma, ya está. ¿Cómo saben que vienen y se preparan para hacer todo esto? Porque tienen a este que sirve de alarma. Tendría que haber puesto a Remote para que sintiese los cambios electromagnéticos y habrías tirado mejor. Joder. Remote había salido antes. Madre mía. Es su hermano, por cierto. ¿Qué? Que Pájaro de Trueno es su hermano. Ah, amigo, no hay las similitudes. Por eso te los confundes, claro. Y aviso que le interpreto a Marseille, creo que le meten solamente para que digas, mira, es Días en futuro pasado, pero ya está. Al aspecto mola mucho. Que la verdad, hubiese estado curioso que hubiesen hecho eso del viaje al pasado y a lo mejor que hubiese sido Bishop el que viajase al pasado y se tuviese que aliar con Logan. O Marseille en esta época estaba pegándolo fuerte, pero ni entonces ni ahora tenía el peso que tiene Hugh Jackman. Y menos en esta saga. Ya, pero es eso. Lo de tener que enfrentarse contra los centinelas, sobrevivir, evitarlos y llegar hasta un lugar donde tengan la máquina del tiempo que la están intentando desarrollar para ver si pueden acabar con los mutantes en el pasado, incluso antes. Pero el problema de esa idea, Alfonso,
es que al final se nos olvida que esta peli no deja de ser una secuela de primera generación. Entonces, al final es una película hecha para continuar con esa historia. Ya. Darle un cierre a la clásica, de acuerdo, porque luego hay un cierre muy bonito, las cosas como son, pero la idea era darle una secuela a los de primera generación y darle un boom, un interés por parte del público juntándolos con los clásicos. Que por cierto, otra curiosidad más del doblaje. A Bishop le pone la voz Iván Muelas, que es Doctor Extraño. O sea que este tío ha sido Fry, ha sido Doctor Extraño y ha sido Bishop. También faltaría Cable por ahí, o ese no es de Días de un futuro pasado. También tiene mucho que ver con el futuro, pero tranquilo que al menos Cable luego saldría en Deadpool 2. Esa al menos luego reaparecería más tarde, teniendo bastante importancia. Sobre el futuro hay otra curiosidad, que es que en los trailers te pusieron la muerte de Tormenta, te lo cortaban, pero salía el momento en el que el centinela salta y la va a ensartar, y la muerte de Blink. O sea, salían los dos momentos en los putos trailers. No sé, creo que eso sobraba. Ah, y Tormenta me decepciona muchísimo, pero al menos tiene un momento en el que revienta como varias naves de los centinelas, o sea que al menos tiene un momentito en el que brilla bastante. Pero creo que debería ser. El hecho de que tenga un pic de muerte alto no quiere decir que el personaje esté bastante ignorado en la peli. A ver, si te soy sincero, me parece que los actores originales solamente Hugh Jackman, pero porque sigue siendo el mismo personaje en el pasado y en el futuro, y el Magneto y el Charles, me parece son los únicos que sí, tú piensas que lo hemos dicho al principio. Suficiente partido. No, lo hemos dicho al principio. Los demás son figurantes. Y bueno, está ahí por ahí Shaun Ashmore haciendo del Hombre de Hielo, que no se nos olvide. También. Pero también está como Kitty Pryde también está por ahí. Pero Kitty Pryde al menos cumple un propósito en la peli. Y tiene bastante de diálogo. Y Ellen Page... Pero al final es un poco... Se centran en los que se centran. Y aunque tenga un papel relevante, ella realmente es un plot device, no un personaje. Ya. De todas maneras, creo que en lo poquito que sale, Ellen Page actúa a Elliot Page. Lo hizo muy bien. Y me parece un buen casting. No ha salido mucho, pero lo que ha salido me gusta. Y de Anna Paquin hablaré el día que me vea el corte de Pícara. ¿Qué os parece el final? Cuando ya Logan se ha despertado y lo ve todo arreglado. ¿Qué os parece esa escena? Me parece bien hasta que llegamos a la parte en la que volvemos ahí a rememorar lo que pasó en el pasado. Y luego ocurre esa escena que después en la siguiente película no es canon. Bueno, no pretendía obtener esa respuesta, pero también está bien que ya lo comentemos eso. A ver, me gusta bastante eso de que cómo ve que todo va bien y el momento en el que Charles se da cuenta, ha vuelto tu memoria, eres el que yo conocí en aquel momento, el que me ayudó. Bienvenido de vuelta, amigo mío. Yo sinceramente... Tenemos mucho de lo que hablar. Creo que era un payoff de la decepción que fue la decisión final, porque es que Cíclope vale, solo para la mano de Logan cuando va a flirtear otra vez con su chica y le cambian la voz. Eso es lo interesante de Cíclope, que aquí es Daniel García en vez de Claudio Serrano. Vale. Y le han cambiado las gafas, ojo, le han cambiado las gafas. Le han cambiado las gafas, que eran muy importantes las gafas, y se las han cambiado. Jean está viva, vale, genial, estupendo. Luego eso precisamente no encajará con X-Men Dark Phoenix, pero bueno, está viva. Kelsey Grammer aparece en un cameíto como Bestia, que le pone la voz Pedro Tena, que es el que le pone la voz a Drax. Luego, mola mucho porque es que en general notas que sí, al final no tienes ese final agridulce, casi, bueno, mucho más agrio que dulce de la decisión final y que ha merecido la pena todo este viaje. Yo tengo una opinión. Para como fue Apocalipsis, para como fue Dark Phoenix, yo hubiese querido otra peli más con esos X-Men, sinceramente. Creo que las siguientes ya en general no son muy buenas, ¿verdad? Hay un bajón importante y de hecho ya es una... Las de X-Men son una bajada sin frenos. Y Logan no cuenta, porque es una película de Lobezno. Pues me parece a mí que entonces podrías decir la saga de X-Men termina en esta. Podríamos verlo de esa forma porque como va a bajar tanto el nivel, pues las otras no las tengas en cuenta y ya está. Total, si se contradicen cosas que se ponen en esta película, se van contradiciendo entre ellas mismas a lo mejor también. Mira, no sé qué decirte, pero un problema que tiene esta peli que no es suyo, no es intrínseco, es extrínseco, es que mucho de lo que plantean, lo acabas de decir tú con la escena final de Logan rescatado por el Striker Mística, es que no van a tener relevancia o impacto. Es una pena.
pero hablaremos más de ello en X-Men Apocalipsis y en Dark Phoenix. Aún así, yo me quedo con que fue una peli que lo tenía muy difícil porque la franquicia, vale, la primera generación gustó, pero no fue tan rompedora. Fue una película que tendió puentes entre el pasado y el futuro, tal y como esgrime el título, satisfizo a mi generación y a la que había en ese entonces, que era la que ya había crecido con el UCM. Sí que sentaba las bases para un universo muy amplio que pudiese a lo mejor competir con el UCM, y creo que exprimió al máximo el peso emocional que tenían los personajes, a los actores. Tiene secuencias de acción bastante buenas, como la de Mercurio, como la del estadio. Todos los combates con los centinelas son increíbles. Tiene momentos emotivos como en los que Magneto y Charles se despiden cuando Magneto va a morir, diciendo tantos años peleando entre nosotros en vez de aprovechar unos de los mejores. O sea, sí que es una película que si las siguientes hubiesen sido aún mejores, sería todavía mejor recordada. Pero creo que al final aporta elementos bastante memorables como para que luego, por ejemplo, ahora en Doomsday, pues hayan rescatado a la mayor parte del reparto de original. O como he dicho antes, que en Doctor Extraño, el multiverso de la locura, le hiciesen un guiño a la frase. Y creo que es una película que, aunque tiene fallos, como hemos hablado a lo largo del podcast, te deja un mensaje muy bonito, que es lo que explicaba antes con la escena de los dos Charles. Tú te puedes equivocar y siempre hay tiempo y espacio para mejorar. Aunque sea difícil, pero siempre lo hay. Chicos, yo necesito ir terminando, entonces si tenéis mucho más que decir, a lo mejor digo mi valoración y la cortáis y la ponéis. No, yo os iba a preguntar ya la nota. Vale, perfecto. Si eso puedo empezar yo mismo. Empieza tú mismo. A mí me parece que está en el límite superior de una peli palomitera. En plan, es como un 7,5, 8, ¿sabes? Me parece que es ese punto de cuando la ves es muy entretenida, el concepto es muy chulo, hay efectos especiales muy guays, te entretiene un montón, pero en cuanto empiezas a pensar demasiado en ella, empieza como a hacer aguas. Entonces ese 7,5, 8 me parece que es donde está. Sí, creo que un 8 está bien. Porque es eso, es una película, como ya ha dicho Gon, que tiene muchos agujeros y muchas cosas de problemas de continuidad, aunque la franquicia es simplemente así, pero de por sí sola está bien. Guille. Bueno, yo no he hablado casi de la película, pero a mí la verdad es que me encantó. Yo creo que es la que más me gusta de los X-Men, pese a sus defectos. Yo creo que sus defectos no son tanto de la misma película, sino como lo que arrastra todo lo que lleva arrastrando por detrás. Y lo que vendría después. Entonces, se ve que intenta como un poco arreglar, ¿no? Esos contras que tienen las otras y me parece bien. Yo las escenas de acción, interpretaciones y en general todo me gusta bastante más que X-Men primera generación. La sitúo muy por encima. Aquí habrá más de uno que puede que esté en contra, porque yo ya sé la reputación, la gran reputación que tiene X-Men. Tú hablas mucho de la reputación de X-Men primera generación y yo no conozco a esos fans recalcitrantes. En general la gente coincide que esta peli es mejor, ¿eh? Yo nunca he visto a nadie diciendo me gusta más primera generación que esta. Yo conozco a varios que prefieren primera generación a esta. ¿Pero tanto como que podrían crucificarte por decir lo contrario? No. Es lo que parecía que estabas diciendo. Guille, ¿qué nota le pones? Yo le pongo un 8,5. 8 sólido, por lo menos. 8, 8,5. ¿Vale? Yo no la bajo del... Yo creo que incluso un poquitín más que la X-Men 2. Bueno, están ahí. Yo creo que sí. Me gustan las dos casi a la par. Incluso me quedaban un poquito por encima con esta. Pero esta es mejor secuela de X-Men 2 que X-Men 3. Porque en cierto modo también es una secuela de X-Men 2, claro. Sí. En general me gusta. Vamos, es lo que tendría que haber sido... O sea, lo que me tendría que haber llenado X-Men First Class, pues me ha llenado esta, vamos. A ver, me vais a llamar loco y exagerado. Yo es que le pongo un pop porque uno tiene que superar muchos retos que en ninguna otra película de X-Men, salvo quizás la primera, tenía que superar, que era gustar. En esta época, la saga X-Men no destacaba tanto como el UCM y tenían que tener el reto de competir con el UCM y lo consiguen. Mueven... Eso es un 10, le das un 10. Sí, yo sí.
Ok. Mueven un chico de personajes y quitando que hemos admitido que el reparto original está muy en segundo plano, por lo menos le dan un momentito a todos. Hasta Coloso tiene algún momento en el que planta cara a algún centinela para que digas, oh, mira, Coloso está por ahí. No digo que sea lo ideal, pero se lo meten. La banda sonora, que hemos hablado muy poquito de ella, está brutal. No solo el tema original, sino el tema que le meten en el clímax es tremendo. Una vez más, define muy bien la motivación de los personajes. Creo que las interpretaciones son la cúspide de la saga X-Men. Hay escenas que están montadas y editadas genial. Hemos hablado de la escena de Quicksilver. La carga emocional me parece la superior de todas las de X-Men. Es donde más te sientes en peligro en toda la saga X-Men. Yo en X-Men 2, dentro de que es brutal, es otra obra maestra, no terminaba de ver esa sensación de peligro que hay en esta peli. Y como he dicho, la complejidad de esta película es muy superior a la de X-Men 2. Son los argumentos que doy resumidos de por qué me parece la mejor de X-Men y por qué es un 10. Tiene fallos, pero Star Wars tiene fallos, El Padrino tiene fallos, 2001 tiene fallos, tenemos un podcast hablando de 2001. Entonces yo creo que los fallos, porque hemos hablado mucho de ellos, no hunden lo positivo que esta tiene. Y la moraleja de la peli, estoy 100% de acuerdo con ella y por eso la defiendo con tanta efusividad. Yo le pongo una POM y además luego la imitaron en la Apocalipsis, le han hecho guiños en otras pelis de Marvel y da una clase de cómo combinar varias escenas a la vez y varias tomas y de edición y de música. Si alguno no está de acuerdo conmigo y cree que no me explico bien o que estoy equivocado, para eso están los comentarios. Que por cierto, a todos los que han llegado hasta este punto del podcast, muchas gracias por escucharnos. Y gracias también al reparto de colaboradores que son muy buenos. Son mi propia Patrulla X, pero mejor porque son de verdad. Y ya está, yo me quedo a gusto. Ah, bueno, una curiosidad tonta, rápida. Por algún motivo, en los trailers de Amazing Spider-Man 2 metieron un teaser de esta película. No sé por qué, porque Spider-Man era de Sony, esta era de Fox, pero hicieron esa alianza en su momento. Es una curiosidad muy rápida que quería comentar. No sé, sería promoción una de la otra. Quilosa. En plan, como una especie de contrato que hicieron de, oye, tú promocionas la mía, yo promociono la tuya. Algo así debió ser, pero bueno. En fin, querido viajero, ¿tú qué piensas de X-Men Días del Futuro Pasado? ¿Estás de acuerdo con mis compañeros? ¿Conmigo? ¿Ni para allá ni para atrás? ¿Te gusta más Primera Generación? ¿Te gusta más X-Men 2? Déjanos en comentarios. Y nada, esto es todo lo que quería decir de X-Men Días del Futuro Pasado. Una película que a mí me encanta. Ah, y de pequeño, de adolescente, la esperé mogollón. Hice mogollón de figuras de plastilina, de mogollón de personajes. Qué pena que no las conserve o que no tenga fotos. Pero la esperé con mucha emoción y la disfruté entonces y la disfruto ahora. Bueno, hemos sido Alfonso, Gonzalo, Guille. y Salvos de Remas. Querido viajero, cuidado con cambiar cosas del pasado para alterar tu futuro y que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma, Nimeldus. adiós. 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 ¿Qué tal, queridos viajeros? Somos... Alfonso. A ver, ¿quién iba? ¿Gonzalo o Guille? Gonzalo, la O. Ah. Gonzalo. Y Rubén. Guille. Lo vamos a repetir una vez y esto va a ser la escena postcréditos, ¿vale? Es Alfonso, Gonzalo, Guille y Sergos. Últimamente lo hacemos siempre en orden alfabético si no me falla la memoria, ¿vale, amigos? A ver, mucha fe tenéis de que yo me sepa el abecedario, pero bueno. Joder, Soy un ¿cómo hombre está de la fe. cabeza, Manolo? Bueno, lo voy a repetir, ¿vale? Por favor. Así que, sobre todo los que queréis acabar pronto, concentraos.